Sánchez, 1:00 PM, 14 minutos. Vanessa, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Nosotros continuamos aquí en los exteriores de Palacio de Gobierno porque a esta hora todavía continúa la sesión del Consejo de Ministros. Recordemos que esto se da de manera habitual los días miércoles, pero se ha adelantado. ¿Por qué motivo? Pues este miércoles el presidente de la República, Pedro Castillo, viajará a la región de Ayacucho para dar su balance por los 100 primeros días de su gestión. Pero vamos a ir contándoles, Fátima, lo que ha ocurrido durante toda esta mañana, porque desde minutos antes de las 8 de la mañana los titulares de las diferentes carteras han ido llegando hasta la Casa de Gobierno. Uno de los primeros ha sido, por ejemplo, el ministro del Interior, también el ministro de Economía, Pedro Franque, quien se retiró unos minutos porque tenía que atender una reunión, también el canciller de la República, quien retornó a esta sesión, y el ministro de Energía y Minas, Eduardo González, quien no ha participado en esta sesión porque él se encuentra en la región Loreto encabezando una comisión de alto nivel que se reunirá con comunidades nativas. Quien no está presente, Fátima, es el ministro de Defensa, Walter Ayala, sobre quien está toda la atención el día de hoy tras estos cambios que se han dado en las comandancias generales del Ejército y de la Fuerza Aérea del Perú. Recordemos que estos nuevos nombramientos han generado polémica y conforme pasan las horas se van conociendo más detalles de todo lo que está ocurriendo, porque los excomandantes generales han señalado que ha habido presiones en ascensos y que ellos no han cedido ante estos, y es por ello que se habrían dado estos cambios. Nosotros hemos conversado el día viernes también, Fátima, con el ministro de Defensa. Él ha señalado que todo se ha dado en el marco también de la legalidad y que es potestad del presidente Pedro Castillo precisamente estos cambios. Vemos un vehículo oficial llegar, vamos a confirmar si se trata del ministro de Defensa, Walter Ayala, pero vamos a regresar, Fátima, más adelante con mayores detalles. De acuerdo, Vanessa, y como tú lo has dicho, finalmente este pronunciamiento del excomandante general José Vizcarra ha traído también ya reacciones desde el Congreso de la República, precisamente. Así que nos vamos a enlazar antes con Santiago Gómez de la redacción de Latina, porque hablaremos de esos temas y otros en breve. Santiago, buenas tardes, ¿cómo estás? Hola Fátima, buenas tardes. Efectivamente, la semana política inicia con cierta agitación en Palacio de Gobierno por las declaraciones del excomandante general del Ejército, el exgeneral ahora ya en retiro, José Vizcarra, que denuncia presiones desde Palacio de Gobierno, desde el interior de Palacio de Gobierno, por el tema de los ascensos, precisamente en el Ejército del Perú. Vamos a regresar, Fátima, poniendo el ojo sobre una figura aparentemente central y sobre la que también han recaído estas denuncias del excomandante general del Ejército. Hablamos nada menos que del secretario general del despacho presidencial, el señor Bruno Pacheco, a quien directamente acusan de ser uno de los que recomendaba, que hacía este tipo de presiones para lograr ascensos en el Ejército. Vamos a volver con más detalles sobre esta figura, la figura de Bruno Pacheco, que es el brazo derecho del presidente Castillo en Palacio de Gobierno. Muy bien, Santiago, entonces regresamos contigo en breve, porque ahora mismo tenemos también comunicación con el congresista Montoya para poder hablar de estos temas también, y porque él además ya fue adelantando cuáles van a ser los actos que como autoridad, también como congresista, va a realizar. Congresista Montoya, buenas tardes. Buenas tardes, Fátima. Gracias por la invitación. Bueno, usted, tras los comentarios que ha hecho el general Vizcarra, ha tomado decisiones también. Coméntenos, por favor. No le escuché. Le preguntaba por las decisiones que usted ha tomado para después de los comentarios que ha hecho el general Vizcarra el día de hoy, esta mañana precisamente. Fíjese, con eso terminó lo que necesitábamos saber para poder tomar algún tipo de acción. Ayer en la noche escuchamos al ministro mentir sobre algunos temas y darnos cuenta de qué cosa estaba sucediendo realmente. Y ahora en la mañana, con las declaraciones del comandante general del Ejército, se aclaró totalmente el panorama y se confirmó las presiones a las que ha sido sometido para tratar de aceptar algo irregular, cosa que no aceptó, y por lo cual lo felicitamos. Entonces, las acciones que vamos a tomar es un proceso interpelatorio que empieza con una moción de interpelación y luego, de no ser satisfactoria las respuestas, la censura. Lo vamos a tratar de hacer de la manera más rápida posible, porque estos tienen sus pasos en el Congreso bastante largos, pero estamos tratando de acelerar. Congresista Jorge Montoya, ¿en qué situaciones señala usted que ha mentido el ministro de Defensa? Principalmente al decir que son cargos de confianza.
Ya. Los puestos de los comandantes generales no son cargos de confianza, son puestos meritocráticos. Se llegan después de 40 años de servicio. Y el presidente tiene la facultad de escoger entre los 3 más antiguos al que va a ser el comandante general. De escoger al menos antiguo, los 2 más antiguos se van al retiro automáticamente. Si no, continúa en servicio si es que coge al más antiguo. Pero no es un cargo de confianza. Los cargos en la Fuerza Armada están al servicio del Estado. Se distinguen por la Constitución y no son sujetos de las acciones de un gobierno, de que quisiera presionarlo, quisiera usarlo en provecho propio. Para eso están las leyes, para evitar que suceda ese tipo de actuaciones, como la que está sucediendo ahora, ¿no? Con un exceso, un abuso de autoridad por parte del presidente. Sin embargo, también lo que ha señalado el ministro de Defensa, Walter Ayala, es que todo, digamos, ha tenido un manto de legalidad. Y sobre ello le quería preguntar respecto de cómo ustedes van a plantear esta interpelación, si la legalidad es lo que se habría respetado en estos nuevos nombramientos. Acá no estamos hablando de legalidad, estamos hablando de las mentiras que ha dicho, no ha reconocido que ha sido parte del tema, para empezar, y luego las medidas podrán ser legales pero no legítimas. Y en este caso no tiene legitimidad, no tiene sustento el motivo por el cual han sido dados de baja, pasados a retiro. Esto no tiene explicación. Imagínense, nos convertiríamos en una dictadura muy fácilmente. El presidente agarra y pone a un amigo suyo de comandante general de las instituciones y hace lo que él dice. Y eso se debe evitar definitivamente. Ese es el peligro que tenemos con situaciones como las que se han presentado. Y por eso el Congreso está interviniendo. Respecto a esta interpelación, bueno, hay varias teorías, ¿no? Lo que ha dicho el día de hoy el general Vizcarra, pero ¿cuál es el sentir de usted o de su bancada respecto de lo que habría sido el objetivo tras ese cambio de nombramiento? El gobierno ha estado buscando aliados directos para que sean leales a él personalmente, no institucionalmente. Eso es lo que deja entrever este resultado. Igual en la Fuerza Aérea, ¿no? Entonces hay que tener mucho cuidado en este sentido, porque las Fuerzas Armadas no pueden estar sometidas a la lealtad individual de un individuo. Están sometidas a la lealtad institucional, al Estado de Derecho, no al presidente. Eso tiene que estar claro. El presidente forma parte de un gobierno que puede tener ideas totalmente diferentes a las que la Fuerza Armada defiende. ¿Cómo encontraría usted satisfecho o encontraría, digamos, que sea resuelto el objetivo de la interpelación con el ministro Ayala? Es decir, ¿esa interpelación busca que sean respondidas las preguntas o busca finalmente la censura? Busca la censura realmente. Voy a hablar con palabras claras. Buscamos la censura y estamos siguiendo los procedimientos adecuados para llegar a ella. Porque lo que ha hecho el ministro de Defensa es un maltrato a las Fuerzas Armadas. Y eso es inaceptable en un Estado de Derecho como el nuestro. ¿Cómo esto va a afectar al presidente de la República y también a la ministra Vázquez, a la presidenta del Consejo de Ministros? En este caso, el responsable directo es el ministro de Defensa. Está centralizado en él la responsabilidad total de él representa al sector Fuerzas Armadas. Es decir, con la censura del ministro Ayala, ¿usted considera solucionado el asunto? En este caso, sí. De acuerdo, bien. Entonces eso es lo que va a venir. ¿Ustedes ya han conversado con otras bancadas respecto de esta intención de interpelar? Sí, hay bancadas que se están adhiriendo. Somos Perú es una de ellas. El Partido Morado también se han inscrito algunos congresistas. Y vamos a seguir avanzando porque recién hemos empezado el trabajo ahora en la tarde. Somos Perú y Partido Morado, que en algunos momentos han respaldado finalmente las intenciones desde el Ejecutivo. Sí, Avanza País también, ¿no? Vamos avanzando poco a poco porque estamos divididos en muchos edificios y no nos vemos todos los días. Entonces tenemos que ir a buscarlos para poder enseñarle la moción y que la firme. Sí. Hoy día en la tarde estaremos tratando de terminar. Si no, mañana continuamos. De hecho, yo le preguntaba cómo eso afecta al presidente o también al Consejo de Ministros en su conjunto, que recién ha recibido un apretado, pero un voto de confianza a favor, porque también ustedes venían hablando del cuestionamiento en torno al ministro de Educación. ¿Cómo va a quedar ese asunto? Y no solamente a él, hay como 5 ministros cuestionados y de diferentes bancadas hay diferentes ministros. El voto de confianza ha sido muy ajustado, nosotros no hemos dado la confianza, no creemos que sea un gabinete que merezca la confianza y estamos demostrándolo con estas cosas, con estos detalles importantes, como en el caso de defensa. Igual van a aparecer en otros lugares seguramente y vamos a continuar interpelando a quien corresponda.
Eso es un hecho. No solamente nosotros, el resto de bancadas. Hay otras bancadas que están interpelando al ministro de Transporte, por ejemplo. ¿No? Entonces, el Congreso va a actuar en la medida que pueda, de acuerdo a la facultad que tiene para ejercer el control político sobre el gabinete. Bueno, dos congresistas me parece que de provincia sí votaron a favor de la confianza de su bancada. Corríjame si estoy recordando mal. ¿Lo que dijo? 2 congresistas de Renovación Popular votaron a favor, pero eran, me parece, fuera de Lima. Sí, es correcto. Se dio libertad para la votación y cada uno votó como considera que debía ser lo mejor. Ahora, congresista Montoya, un poco para también aterrizar el asunto respecto del Ministerio de Educación, ¿pasa por la persona que tiene el cargo o también ustedes tienen alguna crítica respecto del regreso a las clases? Que ya dijo la ministra no será mañana, entonces entendemos que será desde marzo próximo todavía. El tema de las clases es un tema importante para que se reinicien, pero tiene que empezarse por el arreglo de los planteles. Los planteles escolares están destrozados, muchos de ellos, no han recibido un centavo para mantenimiento. Y tienen que adecuarse de manera buena para que los alumnos lleguen y no se conviertan en un foco de contagio. Eso es lo que tendría que pasarse primero en inspección. Hemos visitado varios planteles escolares que no están a la altura de las circunstancias. Ya. El ministro de Educación tiene un fuerte trabajo en ese sentido antes de que inicie la clase. Por eso le pregunto si la crítica también va a pasar por la, lenta gestión en torno al regreso a la presencialidad de los niños y adolescentes, o si ese es un tema aparte que no le están cuestionando al ministro de Educación. No, también se está viendo ese tema, vamos a analizarlo bien porque no vamos a actuar de manera imprudente, vamos a ser conscientes de cada cosa que llamemos la atención o consideremos que debe ser interpelado. Usted dijo 5 ministros. Entiendo que ustedes, han cuestionado ahora mismo la actuación del señor Ayala, también del ministro de Educación, pero ¿qué otros ministerios para ustedes? Dijo 5. Está la ministra de la Cultura, la ministra de la Mujer, el ministro de Educación, el ministro de Transportes. No sé, hay varios. No solamente cuestionados por nosotros, sino por otras bancadas. Bueno, ¿qué espera después del día de hoy que hay Consejo de Ministros? Ahora mismo, porque se va a adelantar además esa sesión para poder escuchar del presidente, el resumen de su gestión en estos primeros 100 días. Fíjese, lo mejor que puede pasar es que el ministro de Defensa renuncie. Eso sería lo mejor que pudiera pasar, nos evita tanto trabajo y tanta pérdida de tiempo. Entiendo que usted dice que la responsabilidad política la tiene el ministro, pero lo que ha dicho el día de hoy el general Vizcarra es que habló directamente con el presidente de la República y que el presidente también le habló de alguna forma con insistencia para que se pudiera cumplir con aquellos requerimientos que estaban siendo trasladados por el secretario de la Presidencia. Sí, el presidente puede pedir muchas cosas, para eso está el ministro, para hacerle entender de que está equivocado en las cosas que está equivocada y explicarle cuáles son los procedimientos que tiene que seguir. ¿No? Esa es una situación que puede presentarse, se ha presentado muchas veces, pero no se ha violado este principio de no intervenir en las Fuerzas Armadas en el manejo interno. Es decir, el ministro no puede decir que él no le puede reclamar nada, porque más bien él tendría que ayudar, a tomar ese tipo de decisiones tan delicadas. No, y el que lo representa, el presidente es inimputable, el que lo representa es el ministro del sector, en este caso el ministro de Defensa, ahí está centrada la responsabilidad. Bien, congresista Montoya, le agradecemos por su tiempo y por también puntualizar las intenciones que tienen desde la bancada de Renovación Popular. Gracias. Gracias a ustedes.